Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a estudiar la ionización del agua. Pero antes de empezar, vamos a ver estos conceptos fundamentales sobre iones. Mira, un ion es cualquier partícula que tiene una carga eléctrica. Puede ser negativa o puede ser positiva. Los iones pueden ser moléculas, como estamos viendo de este lado, o pueden ser átomos. Esta molécula, por ejemplo, es una molécula con carga negativa y esta es una molécula con carga positiva. Este es un átomo que quedó con carga negativa y este es un átomo que quedó con carga positiva. Las moléculas o los átomos, es decir, las partículas con una carga negativa se llaman aniones y las moléculas o los átomos con una carga positiva se llaman cationes. A una partícula neutra nunca se le llama ion. Los iones forzosamente deben de tener una carga negativa o positiva, aunque con el simple nombre de ion no sabes si es negativa o positiva. Tienes que especificar si es un anión, tiene carga negativa, o si es un catión, tiene carga positiva. Ahora, la ionización es un proceso donde se producen iones. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una molécula que inicialmente estaba neutra y algún proceso hizo que se dividiera en dos iones. Acá tenemos el anión y acá tenemos el catión. La ionización puede producir más de 2 o 3 iones, pero regularmente en bioquímica médica solamente se estudia ionización de 2 iones. Ahora que ya tienes esos conceptos fundamentales, vamos a ver la ionización del agua. Mira, la ionización del agua es un proceso donde dos partículas de agua interactúan, chocan, como se puede ver acá. Una partícula del agua choca con la otra y una de ellas le roba un hidrógeno a la otra partícula del agua. Fíjate bien que en realidad no le roba un hidrógeno completo, solamente le roba el protón del hidrógeno. Por eso este protón, que es positivo, como lo podemos ver acá, se pasa a la molécula de agua que robó el hidrógeno y el electrón de ese hidrógeno se quedó en el oxígeno. Por eso esta molécula queda con carga negativa y por eso esta molécula queda con carga positiva. Fíjate bien que este es el proceso real. Dos moléculas de agua interactúan y pasa esto. Acá tenemos la fórmula completa. Están nuestras dos moléculas de agua y como resultado queda un catión hidronio y un anión hidróxido. Pero regularmente se usa la fórmula reducida, que es esta. Acá tenemos una sola molécula de agua y que hipotéticamente se divide en un ion hidrógeno y en un ion hidróxido. Y esquemáticamente lo podemos ver así. Esta molécula de agua perdió un ion hidrógeno. Acá queda. Recuerda que no se va todo el hidrógeno, solamente se va su protón, que también se llama ion hidrógeno o catión hidrógeno. Y es positivo, el protón siempre es positivo. Y de este lado queda la molécula de oxígeno con un átomo de hidrógeno y el electrón del hidrógeno que se perdió. Acá quedaría su electrón. Por eso en general toda esta molécula queda con carga negativa y esta partícula queda con carga positiva. Entonces tú vas a encontrar en algunos libros que ocupan esta fórmula como el ion hidronio o esta fórmula como solito como el ion hidrógeno. Ahora que ya conoces este proceso de la ionización del agua, vamos a ver cómo lo podemos estudiar, que es básicamente cómo lo podemos medir. Como ya te debes de estar imaginando el agua que se ioniza, pues una parte queda como agua sin ionizar y las otras partes quedan como agua ionizada. Acá lo estamos viendo. Una parte va a ser el hidrógeno solito y la otra parte va a ser el anión hidróxido. Bueno, ahora que ya sabes cómo es el proceso de ionización del agua, vamos a ver cómo lo podemos estudiar y es básicamente cómo lo podemos medir. Imagínate que tienes un vaso de agua y vas a medir las concentraciones de esta agua. ¿Pero qué concentraciones si todo es agua? Bueno, pues si ya estamos hablando de ionización, sabemos que hay tres concentraciones. Una es la concentración de agua que no se ioniza y la otra parte son dos concentraciones de los iones que se ionizan. Por una parte es el catión hidrógeno y por la otra parte es el anión hidróxido. Fíjate bien que si tú tienes 100 de agua, pues acá vas a tener ciertas concentraciones. Este es un ejemplo, esto no es real, pero acá, por ejemplo, puedes tener 99 del agua que no se ioniza y acá puedes tener 1 del agua que sí se ioniza. Si aumenta la ionización, entonces disminuye también el agua que no se ioniza. Por ejemplo, acá si aumenta a 3, entonces el agua que no se ioniza sería 97. Y de esta forma tienes que ir identificando que entre más agua se ioniza, el numerador es más grande. Por ejemplo, acá ponemos 20 y el denominador es más pequeño, 20 entre 80. Acá lo podemos ver en estas fórmulas esquemáticas. Entre el numerador o la ionización es mayor, nuestra K o la constante de ionización también es mayor. Y si la ionización es poca, es decir, el numerador de acá es más chico, entonces nuestra K será más chica. ¿Qué significa esto? Que la K es directamente proporcional a la ionización. Entre mayor ionización, más grande nuestra K. Entre menor ionización, más pequeña va a ser nuestra K. Esto es muy importante porque más adelante se complica y cambia esta proporción. Pero ahorita apréndete que funciona así la constante de ionización K.
Y también apréndete la fórmula, que arriba en el numerador está el producto de las concentraciones de las moléculas ionizadas y abajo en el denominador está la concentración del agua que no se ionizó. Ahora que ya conoces, además del proceso de ionización del agua, cómo medirlo con la fórmula de la constante de ionización del agua, pues ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con el agua pura, también llamada neutra, y vamos a hacer este estudio a 25 grados centígrados. Estos datos ya no te voy a volver a repetir, que el agua pura es exactamente lo mismo que el agua neutra, y que todos estos estudios o todos estos datos están basados en agua a 25 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que regularmente si cambias la temperatura, la presión o si ya no es agua pura, entonces estos datos ya no se conservan. Así que lo que hace la bibliografía es dar estos datos considerando esta información base. Así que vamos a obtener dos datos muy importantes del agua pura a 25 grados centígrados. Primero, como ya conocemos su proceso, acá está, podemos decir, como si fuera una ley, que la concentración del catión hidrógeno es igual a la concentración del anión hidróxido. Por esto que vimos del proceso, si una molécula del agua pierde un protón, entonces forzosamente se forma, pues además del catión del hidrógeno que se ha formado, pues también deja un anión. Por eso podemos formular esto sin hacer ningún experimento. Ahora, otro dato muy importante es que ya teniendo nuestra agua pura a 25 grados, los investigadores determinaron midiendo, es decir, experimentalmente, que la concentración del catión hidrógeno es igual a 10 a la menos 7 molar. Este dato no se obtiene o no se deduce de ninguna fórmula. La única forma de conocerlo es a través de mediciones en el laboratorio. Esta fórmula nos está diciendo que si nosotros tenemos esta concentración de hidrógeno, forzosamente nuestra concentración del anión hidróxido va a ser la misma, es decir, 10 a la menos 7 molar. En conclusión, tenemos que el agua pura a 25 grados centígrados tiene una concentración del ion hidrógeno igual a la concentración del ion hidróxido y que la concentración del catión hidrógeno es igual a 10 a la menos 7 molar. Bueno, mira, ya vimos el proceso de ionización del agua, ya vimos cómo podemos medirlo. Acá tenemos que la constante de ionización, que es esta fórmula que divide las concentraciones de las partes que sí se ionizan entre el agua que no se ioniza. Bueno, de esta fórmula ahorita vamos a interesarnos solamente en el numerador y como ya dijimos es el producto de las concentraciones de las partes que sí se ionizan, es decir, por una parte está el catión hidrógeno y por otra parte está el anión hidróxido, y a este producto lo vamos a llamar producto iónico del agua. Acá tenemos producto iónico del agua y se abrevia como KW y es exactamente el numerador de nuestra fórmula anterior. Ahora, ocupando este producto iónico en agua neutra, y como ya sabemos que las concentraciones de esto y esto son iguales, y que además es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, acuérdate que 1 por 10 a la 7 molar también es igual a 10 a la menos 7. Es decir, a veces puedes encontrar este 1 por y a veces nada más puedes encontrar el 10 a la menos 7. Bueno, esto que lo determinamos experimentalmente, pues ocupando el producto iónico, podemos decir que en agua pura el producto iónico es igual a 1 por 10 a la menos 14. Simplemente multiplicamos este valor por 2 y acá tenemos el producto iónico del agua pura es igual a 10 a la menos 14. Ahora, fíjate bien que todo esto que ya estudiamos es en agua pura, o considerando solamente agua. Y tuvimos dos datos. Primero, que el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14. Y segundo, como ya sabemos el proceso de ionización, pues que estas concentraciones son iguales. Pero viene un tema muy importante. ¿Qué pasa si a nuestra agua le agregamos sustancias ácidas o sustancias alcalinas o bases? Bueno, pues fíjate bien este fenómeno que es muy importante. El producto iónico de esa solución, de esa mezcla, se conserva, es decir, es igual a 10 a la menos 14. Pero este principio ya no se conserva. Acuérdate que en este caso estamos agregando una sustancia ácida o una sustancia alcalina. Y te lo repito nuevamente, el producto iónico se conserva, pero esta relación ya no se conserva. Fíjate bien en este caso, acá está el producto iónico que siempre se conserva, pero para conservarse, alguno de las concentraciones tiene que aumentar y el otro tiene que disminuir. En este caso está aumentando esta concentración del catión hidrógeno y en este caso está aumentando la concentración del anión hidróxido. Para esto sirve conocer el producto iónico del agua, para saber qué pasa con él cuando agregamos sustancias ácidas o sustancias alcalinas. Este tema se estudia más adelante, en especial en equilibrio ácido-base, pero acá lo estamos tocando para que sepas de dónde salió el producto iónico del agua y para qué se utiliza.
Bueno, después de que ya vimos todo esto del proceso de ionización del agua y cómo medirlo, pues ahora vamos a complicar un poquito esto, pero es necesario porque esta forma de estudiarlo ya es universal y es usando un truco matemático para medir lo que ya estamos estudiando y es el uso de la P. Vamos a definir P como menos el logaritmo de algo y lo importante de esto es que te debes dar cuenta qué es lo que hace con nuestros números. Fíjate bien que acá tenemos un número muy pequeñito. Para eso se está utilizando el logaritmo, para manejar números muy pequeñitos. Según ellos es un poquito más fácil, así que vamos a ver. Este es un número muy pequeño porque nosotros estamos manejando concentraciones muy pequeñas. Este número que vemos acá es en notación científica es igual a 10 a la menos 5 molar. Bueno, pues si a este número le aplicamos un menos logaritmo, esto nos los convierte, fíjate bien, en un número positivo. El exponente que tenemos acá lo convierte en un número entero y positivo. Esto es lo que hizo P o lo que hizo el menos el logaritmo a nuestros números. Y al momento que hace esta conversión, entonces cambia la proporción. Fíjate bien que nosotros ya habíamos dicho que K, que es la constante de ionización, es proporcional a la ionización. Es decir, entre más ionización, más grande la K, entre menos ionización, más pequeña la K. Bueno, pues cuando agregamos el uso de P, entonces esta proporción cambia. Entre más pequeña la ionización, más grande pK. Y entre más haya ionización, más pequeño va a ser el pK. A esta relación ahora se llama relación inversamente proporcional. Es decir, uno se hace más pequeño y el otro se hace más grande. Si el otro se hace más grande, el otro se hace más pequeño. Entonces, hablando de concentraciones, acá te pongo otro ejemplo. Si nosotros tenemos una concentración todavía más pequeña, como 10 a la menos 7, aplicando el P, esto nos va a convertir en 7 positivo. Y si nosotros tenemos otra concentración todavía más pequeña, como 10 a la menos 14, pues aplicando el P nos los va a convertir en 14 positivo. Entonces fíjate bien que P está convirtiendo a nuestras concentraciones en un número cada vez más grande. Y por último vamos a utilizar a esta P para lo que ya sabemos de la ionización del agua pura o neutra. Y como ya sabemos tres cosas, la primera es que las concentraciones de los iones son iguales, la segunda es que el producto iónico es igual a 10 a la menos 14 y la tercera es que la concentración del catión hidrógeno es igual a 10 a la menos 7 molar. Si nosotros aplicamos P a estas concentraciones, fácilmente obtendríamos que pH es igual a pOH y el valor de pH que tenemos acá sería igual a 7, por lo que ya acabamos de ver lo que hace la P. Esto por supuesto también nos daría un pOH, que como ya sabemos por esto, pues también sería igual a 7, pero el pOH casi nunca se utiliza, se ocupa el pH. Y por otra parte, si nosotros aplicamos la P en el producto iónico del agua, esto no resulta una multiplicación porque la P es logaritmo. Acá tenemos cómo se desarrolla el logaritmo de un producto y al final obtenemos esto, que el pKw es igual al pH más el pOH. Como nosotros ya sabemos cuánto vale esto en agua neutra, pues esto es igual a 7 más 7 es igual a 14. Esto quiere decir en términos de logaritmo que el producto iónico del agua es igual a 14. Y con esto terminamos todo acerca de la ionización del agua. Recuerda no hacer ningún apunte, es muy importante que aprendas la lógica de este proceso y de la fórmula. Al final de la unidad tendrás los datos necesarios que tengas que memorizar y apuntar, pero en este momento solamente tienes que aprender la lógica. Si no aprendiste la lógica, repite el video o si tienes alguna duda, me puedes mandar un mensaje.